Queridos hermanos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos y los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Para nadie es un secreto los tristes acontecimientos que se están dando, que han ocurrido en nuestro país, Chile, y son de verdad lamentables, de manera que en esta oportunidad yo quisiera hacer una reflexión, yo quisiera hablarles a ustedes de la manera más sencilla y más simple posible y darles mi opinión del conflicto, de la situación que se vive en nuestro país, pero desde la Biblia, desde una perspectiva bíblica. Entiendo que no todos estaremos de acuerdo en estas ideas, simplemente quiero compartirlas con ustedes. Y para eso, para acercarme a la situación que vive nuestro país, lo haré, como dije, desde la Biblia. Y quiero compartir con ustedes el pasaje que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 8. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y les refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. No olviden, hermanos, hermanas, que para todos los efectos estamos usando la Reina Valera 1960, y ahora en breve quiero pedir la dirección de Dios. Buen Dios y Padre Celestial, deseo pedirte de manera muy especial tu ayuda, tu guía en este momento para explicar, para exponer de manera clara, sencilla, lo que tú quieres hablarnos en esta hora, en el nombre de Jesús. La Biblia nos da a entender si Samuel, una vez que envejeció, no nos dice la Biblia que
si él fue un buen o un mal padre con claridad. Lo que sí nos deja claro la Biblia es que sus hijos estaban puestos por jueces, eran los jueces de Israel y ellos debían gobernar, ellos debían regir a la nación. Pero la misma Biblia también nos indica que estos jueces, que los hijos de Samuel, no obraron conforme a derecho y fueron básicamente jueces corruptos. De manera tal de que en ese contexto el pueblo de Israel se acercó a Samuel y le pidió un rey. Ahora bien, no está mal pedir un rey porque habían razones en ese sentido para poder hacerlo. Ocurre que todas las tribus tenían su propio líder y entonces era difícil trabajar, se producía cierta anarquía cuando estaban todos ellos juntos, ciertas disputas territoriales por otras cuestiones también. De manera que lo que ellos estaban pidiendo no estaba mal, pero el problema, queridos amigos, el problema, queridos hermanos, es que en el fondo del corazón de los israelitas lo que ellos estaban pidiendo era remover a Dios de la vida pública, de la vida diaria, de la cotidianeidad del pueblo de Israel, de sus asuntos, e instalar un rey. Y en ese sentido el profeta les advierte lo que ocurriría si ellos elegían un rey. Por eso la palabra de Dios dice en el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y Samuel le pidió a Dios, ¿verdad?, que él les diera un rey, no sin antes advertirles, porque de hecho el mismo Dios les dice, protesta solemnemente. Es decir, Dios no estaba conforme ni satisfecho con la decisión que el pueblo quería tomar en el sentido de pedirles un rey. Y una vez que Samuel les advirtió de las condiciones en las cuales se verían ellos al ser súbditos de un rey, el pueblo simplemente, como dice el versículo 19, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Yo creo que aquí está la clave de todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Básicamente lo que el pueblo de Israel estaba haciendo era hacer a Dios a un lado, porque ellos querían ser como los demás pueblos. Y una vez que esto ocurrió, hermanos, Samuel vivió en un constante conflicto. Vinieron los babilonios, los persas, los romanos. Ellos no han dejado de estar en conflicto hasta hoy, porque básicamente lo que el pueblo de Dios dijo, lo que el pueblo de Dios hizo, fue decirle al profeta, nosotros queremos una monarquía, no queremos una teocracia. Queremos que nos gobierne, que nos dirija un Dios, porque en el fondo de su corazón eso era la independencia, alejarse de Dios, ¿no es cierto?, hacer su propia voluntad. Queremos eso a tener una teocracia. Y el profeta, en pocas palabras, les dijo, muy bien, esto es lo que ocurrirá. El profeta no estaba contento, Dios tampoco, porque Dios mismo le dijo al profeta, protesta solemnemente. Lo que ocurrió después, hermanos, lo que ocurrió después es que Israel hasta la fecha se ha visto enfrentado a diversas situaciones en donde de una u otra forma los conflictos los mantienen en el centro de la atención mundial. Ahora, ¿qué ha pasado con Chile? Ningún país en Latinoamérica ha tenido la dicha, ha tenido la bendición de caminar de la mano de Dios, como lo ha hecho Chile. Por ejemplo, en Europa, la base de estos países ha sido el cristianismo, ha sido la Biblia, y estos países llegaron a ser grandes países en Europa, países desarrollados, países en donde había trabajo y cosas así por el estilo, pero lentamente, no lo dijeron de manera explícita como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, pero sí lentamente estos países fueron destronando a Dios, fueron dejándolo a un lado y lentamente le fueron diciendo a Dios, no te necesitamos. Porque alcanzaron tal nivel de confort, tal nivel de comodidad, que lentamente, como dije, le dijeron al pueblo, a Dios, no te necesitamos. Y hoy día ellos viven una verdadera bancarrota moral, viven una verdadera
invasión musulmana, porque estos países son cristianos o eran cristianos, y hoy día se han visto prácticamente sobrepasados en algunos de sus lugares. Entonces, ¿qué pasa con Chile? Cuando nos acercamos a Chile, usted me dirá, sí, pero Chile nunca fue protestante. Pero ocurre que Chile, hermanos, a diferencia del resto de los países en Sudamérica, Chile estuvo más expuesto a la palabra de Dios que ningún otro país. Las misiones calvinistas que fueron a Brasil fracasaron, y aunque las misiones cristianas que fueron al sur de Chile con Alan Gardiner también fracasaron, eso permitió el empuje, eso catapultó al resto de las asociaciones misioneras que partieron a trabajar en Chile. Desde muy temprano, hermanos, desde muy temprano en la historia de nuestro país, Chile ha caminado de la mano de Dios. Aunque la presencia evangélica y protestante en nuestro país ha sido poca, al comienzo Chile ha sabido caminar de la mano de Dios. Chile ha participado activamente, es decir, la influencia de los misioneros protestantes en nuestro país, la influencia del cristianismo en nuestro país, el cristianismo evangélico, ha sido vital en el progreso y desarrollo de la nación. Entonces Chile ha sabido caminar de la mano de Dios, tanto así que la ciudad de Valparaíso fue la puerta del Evangelio para Chile, y Chile fue la puerta del Evangelio para América del Sur. Chile llegó a tener el primer pastor evangélico en toda la América del Sur. Los cementerios que tenemos en nuestro país, los cementerios laicos, es trabajo y es el fruto de la labor desplegada por los evangélicos, porque antes, si usted no era evangélico, no tenía derecho a cementerio, lo mismo con los registros civiles. Entonces, hermanos, lentamente nuestro país fue alcanzando un nivel que le permitía a la gente estar bien, cierta comodidad, vehículos, refrigeradores y cosas por el estilo. Y lentamente en nuestro país, que creció tan cerquita de la mano de Dios, tomado de la mano de Dios, se fue olvidando, hermanos. Lentamente nuestro país fue alcanzando desarrollo, progreso, y se fue olvidando de Dios. Y al igual que el pueblo de Israel, le fueron diciendo a Dios, lentamente no te necesitamos. Lentamente lo que Chile estuvo haciendo, hermanos, es queremos un rey, queremos ser igual que los otros pueblos, queremos ser igual que las otras naciones. Y el resultado, hermanos, está a la vista. ¿Sabe, hermano? Para bien o para mal, no quiero discutir esto, solamente quiero mencionarlo. Cuando el presidente que teníamos antes en Chile, don Augusto Pinochet, se acercó al mundo evangélico, este acercamiento, por razones políticas o no, permitió que el mundo evangélico dejara de ser visto como ciudadanos de segunda clase. Y sabe, hermano, yo creo que nosotros en Chile debimos seguir siendo vistos como ciudadanos de segunda clase. Porque si en Chile hoy día estamos como estamos, con estos conflictos, con estos problemas que estamos teniendo en nuestro país, es porque Chile, hermanos, porque Chile se fue olvidando de Dios, y al igual que el pueblo de Israel, le dijeron al profeta, danos un rey. En nuestro país y en nuestro contexto también le hemos dicho lo mismo a Dios, no te necesitamos, queremos un rey, queremos ser como los demás países. Hermanos, esto es lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Ningún país en Sudamérica, hermanos, ha tenido la bendición de avanzar y de prosperar como lo ha hecho Chile de la mano del cristianismo. Hermanos, nuestro país necesita a Dios. Nuestro país necesita que la Iglesia de Cristo se una, porque junto con el progreso nuestras iglesias, hermanos, comenzaron a dividirse, nuestros pastores comenzaron a ser más bien trabajadores, empleados, gente que buscaba en el Evangelio quizás una profesión, o los estudios teológicos una profesión para el futuro, pero nos olvidamos de lo más esencial, hermanos, nos olvidamos de la comunión que tenemos que tener con Dios, y lentamente le fuimos diciendo a Dios, no te necesitamos, queremos un rey porque queremos ser igual que las otras naciones. En circunstancias, hermanos, que para bien o para mal de algunos, nuestro país siempre creció, siempre avanzó de la mano de Dios. Ningún otro país en América del Sur, hermanos,
Ningún otro país en América del Sur ha prosperado tanto como lo hizo Chile. Ningún otro país en América del Sur tiene la bendición de haber sido la puerta del Evangelio para el resto de los países, hermanos. Cuando se inicia el movimiento de efervescencia espiritual en el 1906, eso catapultó a las iglesias evangélicas de nuestro país y comenzaron a hacer lo que tenían que hacer y nunca dejaron de hacer, hermanos, que es básicamente alcanzar a otros para el reino de Dios. Lentamente, hermanos, nosotros nos hemos visto envueltos en cuestiones que no tienen que ver con la iglesia. Si un padre de familia es débil, la familia también es débil. Y si la familia es débil, la sociedad también lo es. Si una iglesia es débil, hermanos, todo lo demás también lo es. Todo lo demás también lo es. Por eso, queridos hermanos, Dios nos da la posibilidad, Dios nos da la oportunidad de volver a acercarnos a Él y de no decir nunca más, no te necesitamos, Dios. Porque la verdad, hoy día, este Chile quemado, este Chile destruido, este Chile azotado por el vandalismo y queriendo ser merced de ideologías políticas, hermanos, nuestro país lo que más necesita es una iglesia fuerte, unida, que marche en una sola dirección, con líderes que amen y teman a Dios. Y lo que más importante, hermano, nuestro país necesita a Dios. Le dijimos, no te necesitamos, y la verdad es que sí necesitamos a Dios. Que el Señor nos bendiga.